Bueno, buenas tardes chicos, ya estoy de vuelta otra vez, salí a aplaudir, que todos los días a las 8 supongo que estoy saliendo a aplaudir por toda esa gente que sale a prestar servicios al resto y bueno, para mandar energía para lo que necesiten. Estoy yendo unos días al hospital porque sabéis que como los coles están cerrados, bueno, han pedido refuerzo de personal sanitario. Y bueno, me parece un gesto súper bonito que yo recibo con mucho cariño. Bueno, pues vamos a pasar a subrayar el tema de cuidados en la embarazada. Y bueno, ya os he puesto bastante información en el dossier que os mandé, porque aquí viene súper escueto, ¿vale? El tema de los cuidados en la embarazada, vamos a subrayar el primer párrafo. El embarazo es el periodo que transcurre desde que el óvulo es fecundado hasta el momento del parto, ¿vale? Durante este tiempo se produce crecimiento y maduración del feto en el interior del útero. Bueno, vais a mirar el cuadrito, los cambios que se producen en la embarazada a nivel sistémico, ¿vale? Os vais a marcar la tabla. Si tenéis cualquier duda me la preguntáis por email o a través del campus, ¿vale? Bueno, en cuanto al seguimiento del embarazo, debajo del cuadrito, es la época en la vida de la mujer que requiere un especial seguimiento médico para evitar complicaciones y detectar alteraciones precozmente, ¿vale? Ya sabéis que en los embarazos a veces se ven anomalías y bueno, hay que vigilar, ¿vale? Bueno, nos vamos a la cuarta línea hacia la mitad. Se considera suficiente entre 7 y 10 visitas a lo largo de la gestación. La primera visita debe realizarse siempre antes de las 12 semanas de gestación, ¿vale? Se considera que hasta la semana 16 bueno, pues puede haber riesgo de aborto espontáneo, ¿vale? Entonces por eso se suele decir a las embarazadas que es un periodo pues de precaución, ¿vale? Porque a veces si se avisa demasiado pronto al entorno de que se está embarazada, a veces se pierde y luego lo pasan peor, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que hay un porcentaje de casos que a veces hay abortos espontáneos, se pierde la gestación y nada, hay que hacer un legrado a veces porque para desprender el endometrio funcional es la misma capa que se desprende con la menstruación, pero como hay gestación, esa capa está nutriendo a lo que es el cigoto, ¿vale? Bueno, pues en el primer guión vamos a subrayar la primera consulta de ginecología, ¿vale? Se darán consejos y se intentará detectar cualquier riesgo, ¿vale? Nos vamos a la página siguiente, que es importante en la primera visita hacer mediciones, ¿vale? Tenemos que hacer la anamnesis, que es la recogida de datos sobre la embarazada. Y en cuanto a la exploración física, hay que tallar y pesar, ¿vale? Y tomar constantes, sobre todo tensión arterial y pulso. Bueno, en cuanto a la exploración física ya os decía, talle, peso y tensión arterial y pulso, ¿vale? Importante talle peso porque hay que ver cuánto peso va cogiendo la embarazada durante la gestación, ¿vale? Es importante que sepáis, es importante que sepáis que hay que coger entre 12 kilos más o menos, 10-12 kilos y bueno, pues eso, hay que controlar un poquito el peso, ¿vale? Si hubiera demasiado peso, daros cuenta que nuestras rodillas, órganos pélvicos, etcétera, el sistema va a estar un poco más forzado, ¿vale? Entonces hay que intentar coger de cara al parto el peso justo, ¿vale? Habrá gente que coja más kilos porque previamente tienen menos peso del debido, ¿vale? Ya sabéis que es fundamental pues tener reservas porque durante la gestación es cuando se utilizan, ¿vale? Entonces el cuerpo de la mujer va acumulando reservas en las cartucheras, por así decirlo, para poder tener reservas en caso de gestación, ¿vale? Luego, una vez pasada la menopausia, esa grasa, como ya no se va a necesitar para un embarazo, esa grasa se moviliza al abdomen, ¿vale? Entonces es común que pasada la menopausia hay una redistribución corporal y esa grasa pasa a formar parte del abdomen, ¿vale? Bueno,
Luego, en cuanto a la analítica, siempre se pide una analítica en la que ven pues, si tiene anemia, si no, bueno, una analítica un poco general, se pide un hemograma y una bioquímica. Y lo que piden es serología, es decir, si la mamá tiene alguna enfermedad infectocontagiosa que pueda transmitirse al feto, ¿vale? Pues VIH, hepatitis B, C, etcétera, pues son infecciones virales que pueden pasar al feto, ¿vale? Entonces, bueno, pues se hace una serología para descartar. Y bueno, se hace siempre un cultivo de orina, un análisis para descartar que haya infección de orina. Hay más riesgo de infecciones de orina durante el embarazo porque por la presión pélvica hay mayor presión sobre la uretra, etcétera, y hay un poco más de riesgo de embarazo, ¿vale? Bueno, lo siguiente que se hace es la exploración ginecológica. No siempre se explora a la mamá vaginalmente, esto lo hace el ginecólogo, ¿vale? No siempre se explora. Y bueno, se hacen las recomendaciones sanitarias, ¿vale? Hay que informar a la mamá de los cuidados que debe llevar, porque muchas veces por desconocimiento, ya sabéis que hay que hacer educación para la salud en la población y es muy importante contarles cómo deben cuidarse durante el embarazo, qué pueden hacer, qué no y qué tipo de restricciones pudiese haber o qué tipo de modificaciones en su estilo de vida. Luego, las visitas siguientes, ya vamos a hacer el cálculo de la semana de gestación, la altura uterina, a qué altura va el útero, y bueno, se hacen ecografías de seguimiento, ¿vale? Más o menos a la altura de la semana 28 se realiza, entre la 24 y la 28, se realiza el test de O'Sullivan, que es la sobrecarga de glucosa, ¿vale? El test de sobrecarga de glucosa se hace para detectar precozmente la diabetes gestacional, ¿vale? Eso lo subrayáis, todo lo que os estoy contando. La diabetes gestacional, cuando la mamá es diabética, esto solo sucede durante la gestación. Hay diabetes, es decir, se disparan las cifras de azúcar durante la gestación y una vez que pasa el parto, las cifras de azúcar se normalizan, ¿vale? Sí que hay una alteración a nivel de receptores de insulina, etcétera, durante el embarazo. Bueno, pues de manera fisiológica. Las mamás que tienen diabetes gestacional, el riesgo que tienen es de tener fetos macrosómicos, es decir, que tienen niños de 4,5 kilos, 5, ha habido niños de 6 kilos, ¿vale? Imaginaros. Pues ese es el riesgo, entre otras cosas. Pero bueno, pues eso apuntáis, ¿vale? Luego, actividades de educación maternal, tenemos y en el siguiente guión clases de preparación al parto. Nos vamos a saltar una línea. 8 sesiones donde se informa sobre nociones de anatomía, ejercicios de relajación para afrontar el parto, ejercicios para fortalecer la musculatura del suelo pélvico y nociones sobre el cuidado del bebé, ¿vale? Deciros también que no está indicado la utilización de bolas chinas durante el embarazo, ¿vale? Porque nada, están indicadas utilizarlas antes o después, pero durante el embarazo no están indicadas. Bueno, vais a subrayar también el cuadrito de las funciones del auxiliar de enfermería, tomar medidas antropométricas o somatométricas, que es el peso y la talla, luego tomar constante, ya sabéis, tensión y frecuencia cardíaca. Las constantes se toman porque durante el embarazo hay una patología que se conoce como eclampsia o preeclampsia y es que sube la tensión arterial, es un cuadro bastante grave en la embarazada, ¿vale? La preeclampsia es que sube la tensión arterial y el riñón se mantiene funcionando bien, y la eclampsia hay tensión arterial elevada y daño renal, ¿vale? Se altera la función renal y es un cuadro grave, entonces puede faltar el riego al bebé, la madre puede convulsionar, bueno, se ponen muy malitos los dos. Y bueno, pues es indicación de hacer una cesárea urgente y ya os digo, es un momento muy muy complicado en el paritorio, ¿vale? Entonces se intenta siempre prevenir, tomar a la embarazada cada vez que va al centro de salud, a la matrona o a revisiones al hospital, se toma siempre la tensión arterial, ¿vale? Ya sabéis que si en algún momento una embarazada se encuentra mal, decúbito lateral izquierdo, ¿vale? Os he puesto una foto en el dossier para que veáis cómo en decúbito supino se queda comprimida la vena cava y en decúbito lateral izquierdo se descomprime, ¿vale?
En decúbito lateral derecho también está comprometido el riego, pues porque se oprime la vena cava, ¿vale? Así que quedaros con que siempre se coloca una embarazada en decúbito lateral izquierdo, ¿vale? Bueno, preparar el material necesario para la exploración, etcétera, eso siempre para, pues eso, ayudar en la consulta, preparar a la paciente, ayudarla a colocarse, preparar el material y posicionar a la paciente en la camilla para realizar la ecografía, posición ginecológica, y participar en los programas de educación maternal y en lo que es la educación para la salud, ¿vale? Deciros que durante el primer mes, como todavía no se ve el cigoto a nivel con ecografía abdominal, las ecografías se suelen hacer vaginales, ¿vale? Hay un ecógrafo vaginal y se hace. Este ecógrafo vaginal tiene un para poder, claro, se utiliza en muchas embarazadas lo que es el aparato, tiene una especie de preservativo que se pone en el ecógrafo y ya está, ¿vale? Desechable. Bueno, vamos a subrayar los cuidados en el parto, ¿vale? Ya os he puesto lo que es un parto a término, normalmente 37-40, entre la 37 y la 42 es un parto a término, quiere decir que la gestación se da por terminada. Y bueno, en condiciones normales, si el bebé pesa más de 2 kilos, no necesitaría incubadora, ¿vale? O sea, por encima de los 2 kilos no se considera peso de riesgo. Si tuviese alguna otra patología asociada, si no respirase bien o si tuviese algún otro tipo de problema, pues se le dejaría en incubadora, etcétera. Pero bueno, por encima de los 2 kilos no hay un riesgo vital, ¿vale? En cuanto al peso. Y luego, vale, bueno, echaros un vistazo al documento porque aquí en el libro no viene todo lo que os he puesto en el documento, ¿vale? Bueno, vamos a subrayar los cuidados del parto. El parto es el momento en el que se produce la expulsión del feto y se supone el fin de la gestación, ¿vale? Suele estar precedido de unos pródromos que indican que este se va a iniciar, ¿vale? Nos vamos a ir al margen derecho. Que tenéis ahí lo que son los pródromos, ¿vale? En el primer guión, descenso del abdomen, molestias o pinchazos que preceden a las contracciones y expulsión del tapón mucoso. Esto nos indica que va a comenzar el parto, ¿vale? Que se está iniciando o que en unas horas o en un día y medio o así sucede el parto. Bueno, el primer proceso que sucede es la dilatación, ¿vale? Para esto, contracciones uterinas que cada vez son más frecuentes e intensas, y dilatación del cérvix hasta alcanzar los 10 centímetros, ¿vale? El cuello uterino. Lo primero que hace es que se alisa y se va dilatando, ¿vale? Entonces, por eso hablan del borrado del cuello uterino. El borrado del cuello uterino es que se alisan las paredes y pierden ese relieve que tienen, ¿vale? Y luego tenemos el periodo expulsivo, que es cuando se produce la expulsión, la eyección fetal, que se llama. Y bueno, ahí tiene el reflejo el recién nacido de empujar y la mamá de los pujos, ¿vale? Bueno, salida del bebé y nos vamos más abajo, 1, 2, 3, 4, la sexta línea empezando por abajo, aparece el deseo de empujar pujos, ¿vale? Bueno, en esta fase es muy importante sujetar el periné, se me ha olvidado ponerlo en el documento, ¿vale? Para evitar desgarros, ¿os acordáis? Para evitar que se hiciera un desgarro hacia el ano, se sujeta el periné, ¿vale? Se hacen masajes en el último trimestre del embarazo, en la zona del periné, para intentar flexibilizar los tejidos, ¿vale? Que esté más elástico en el momento del parto. Luego tenemos, después del nacimiento del bebé, tenemos el alumbramiento, que es la salida de la placenta, ¿vale? Puede suceder hasta 20 minutitos después de nacer el bebé y bueno, se produce la salida de la placenta, ¿vale? Hay que vigilar que esté íntegra porque si se queda algún resto se puede dar infección, pueden subir luego décimas, haber mucho malestar, etcétera, ¿vale? Entonces es importante que no queden restos dentro. Bueno, alumbramiento, nos saltamos una línea, salida de la placenta. Es importante la revisión de la placenta para comprobar que han salido en su totalidad y no ha quedado ningún resto dentro del cuerpo de la madre, ¿vale? Entonces hay que revisar todas las membranas, que se llaman cotiledones, y se revisa que esté íntegra, ¿vale? Pues eso, hay que vigilar en toda mamá que acaba de dar a luz
es la temperatura, ¿vale? Por si existiese fiebre. Es normal durante el periodo de dilatación tener aumento de la temperatura, pues porque es muchísima fatiga. La dilatación a veces es muy larga, laboriosa, sobre todo en mujeres primerizas, y a veces pues hacen que suba la fiebre, puede haber náuseas, vómitos, etcétera, ¿vale? Es totalmente normal, no quiere decir que haya infección, sino que bueno, el cuerpo está teniendo un proceso de parto, de dilatación, pues imaginaos las contracciones, al final los músculos producen calor, ¿vale? Pues al final puede llegar a producirse fiebre, subida de la temperatura. No es patológica, hay que vigilar siempre a la embarazada, hay que hacer tiras de orina, etcétera, para valorar y ver si está teñido el líquido amniótico, etcétera, ¿vale? Bueno, nos vamos a la página siguiente, esto echarle un ojo en el libro, ya os digo. Y bueno, la episiotomía ya sabéis que es un cortecito que se hace hacia un lateral para facilitar la salida de la cabeza, ¿vale? Se intenta cortar lo menos posible. Y bueno, al parto vaginal normal se le llama eutócico, y cuando ha habido algún tipo de intervención por parte de la matrona o de ginecólogos, etcétera, pues se llama distocia, ¿vale? Parto distócico, pues cuando ha necesitado forces, ha necesitado ventosas, pues se llama distocia, ¿vale? Al igual que si es por cesárea también se llama distocia. Bueno, funciones del auxiliar durante el parto, estas os las vais a subrayar o las leéis tranquilamente, ¿vale? Están en la página 210 y bueno, os las echáis un vistazo, ¿vale? Y luego me queda el puerperio. Bueno, pues el puerperio es el periodo comprendido desde el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta, hasta la normalización de los cambios fisiológicos producidos en el embarazo, ¿vale? Bueno, tenemos el puerperio, es lo que se llama posparto, ¿vale? Tenemos el inmediato, que son las primeras 24 horas, luego tenemos el temprano, que sería la primera semana, y luego el tardío a partir de la segunda semana hasta la normalización de los cambios, ¿vale? Normalmente unas 6-8 semanas en total el puerperio. Bueno, lo que más caracteriza al puerperio son los loquios y la involución uterina, ¿vale? El útero va volviendo a su tamaño normal, ya sabéis que el útero llega al final del embarazo casi pues al diafragma, al apéndice sifoides, y al final, bueno, cuando se va haciendo la involución uterina, lo que pasa es que va bajando desde esa altura donde estaba, va bajando bastante hasta abajo, ¿vale? Deciros que justo después del alumbramiento de la placenta, el útero debe contraerse fuertemente, y lo que se toca en el abdomen hay que hacer, las enfermeras y enfermeros hacen palpación en el puerperio inmediato, sobre todo para tocar el útero y ver que está fuertemente contraído, ¿vale? Sabéis que los músculos sangran mucho, los músculos, acordaros, los filetes de carne de ternera son músculo y sangran, ¿vale? Los músculos nuestros igual, daros cuenta que de ahí se ha desprendido la placenta y queda una gran cicatriz, con lo cual toda esa cicatriz puede estar sangrante, ¿vale? Es normal que la mamá sangre, pero no que esté sangrando a chorro, ¿vale? Entonces, bueno, hay que comprobar el sangrado materno, ¿vale? Vigilar. Importantísimo que el útero se encuentre contraído, ¿vale? Hay una complicación descrita que es la atonía uterina, que es decir, que el útero se queda blandito y no contrae. El útero contraído se ponen tan juntas sus fibras musculares que detienen el sangrado, hacen compresión, ¿vale? Si el útero está flácido, aquello sangra y sangra y sangra y no contrae, ¿vale? Hay varias cosas que se pueden hacer para conseguir parar un útero con atonía, y lo que se hace es masaje uterino, ¿vale? Masaje uterino directo sobre el útero, lo hace el ginecólogo. Otra cosa que se puede hacer es meter un globo dentro del útero y abrirlo, ¿vale? Igual que funcionan las sondas Staken en las varices esofágicas, pues lo que hacen es que meten un globo uterino, se infla y comprime las paredes uterinas, ¿vale? Y luego la otra cosa que hacen es poner oxitocina intravenosa, ¿vale? La oxitocina sabéis que provoca contracciones uterinas y lo que hace es también contraer ese útero, ¿vale? Nosotras las mujeres somos capaces de producir oxitocina endógena tanto para el parto como para el posparto, y en condiciones normales nuestro útero contrae,
¿vale? Pero hay casos muy excepcionales que se dan muy rara vez, pero son muy graves, ¿vale? El útero justo al haber parido está enorme, es un músculo grandísimo, con su tamaño muy aumentado, y es mucha superficie sangrando, ¿vale? Entonces se pueden desangrar rápidamente. Los médicos están muy pendientes de esto siempre que se expulsa la placenta, y ya os digo, para actuar inmediatamente, ¿vale? Bueno, importante, en la contracción del útero se pone duro y se palpa lo que se llama balón de seguridad, ¿vale? Cuando palpamos el abdomen se palpa una masa dura dentro como un balón, duro, y eso es muy bueno, quiere decir que el útero está contraído y fenomenal, ¿vale? Ya os dije también, importante, haber vaciado la vejiga de la mamá. Cuando se pone la epidural no tiene sensación de orinar, hay que vaciar, perdón, hay que vaciar la vejiga con una sonda para permitir que ese útero se contraiga bien. A veces con la sonda, o sea, con la vejiga llena de orina, el útero no contrae del todo, ¿vale? Bueno, funciones del auxiliar durante el puerperio, pues os los leéis tranquilamente. A ver, es importante en las mamás que acaban de dar a luz no utilizar en las curas betadine, porque esas pequeñas cantidades de yodo pueden, a través de la leche materna, estimular el tiroides fetal, ¿vale? Hasta los 3 añitos no se recomienda curar con betadine, ¿vale? Así que vamos a evitar en la medida de lo posible el yodo en mamás y bebés, ¿vale? Se empleará clorexidina si hubiese que curar, ¿vale? Suerito, clorexidina, etc. Bueno, vamos a subrayar las características del puerperio que están encima del cuadrito. Involución del útero, es decir, que vuelve a su posición inicial. Cicatrización de cuello, vagina, vulva y periné, ¿vale? Pues todo, pues porque a veces hay desgarros, etcétera, de la propia salida de la cabeza y del cuerpo del bebé. Aparición de loquios, que están constituidos por una mezcla de sangre y restos del revestimiento del útero, ¿vale? Sabéis que ese útero ha estado nutriendo al embrión, entonces ese útero ya se desprende la capa funcional y bueno, se desprende tras la placenta, ¿vale? Y por eso en los primeros días, como se va desprendiendo esa capa funcional, digamos que equivale a una menstruación, por así decirlo, se está desprendiendo esa capa y es un manchado de sangre roja, ¿vale? Luego va progresando a ser un líquido seroso, es un líquido transparente rosáceo, y luego va cambiando de coloración a blanquecino, ¿vale? Blanquecino así un pelín muy poquito amarillento. Los loquios, deciros que no deben oler mal, ¿vale? Si tiene un olor fétido hay que ir al médico, porque a veces suele ser indicativo de infección, ¿vale? De que hayan quedado restos en el útero de placenta, etcétera, y que pueda haber infección. Bueno, durante el puerperio también hay aumento del tamaño de las mamas, porque las glándulas mamarias se preparan para la lactancia, ¿vale? Bueno, el estímulo para producir la leche es la succión del pezón, ¿vale? Entonces, cuando el niño succiona el pezón, se empiezan a segregar la prolactina y oxitocina, ¿vale? La oxitocina favorece la involución uterina y las contracciones uterinas para que todo vuelva a su sitio, y la prolactina favorece la lactancia materna, ¿vale? Entonces ambas son súper necesarias. Os he descrito en el documento los entuertos, porque en mamás que no son primerizas, que han tenido ya más hijos, después del parto, cuando están dando de mamar, se producen los entuertos, que son unos dolores muy fuertes de uterinos, porque el útero se está contrayendo, ha quedado más flácido de embarazos previos, entonces las contracciones son bastante más potentes y dolorosas, ¿vale? Y se llaman entuertos. ¿Y qué más os cuento? Vale, siempre se intenta favorecer el piel con piel. Justo después del nacimiento, si se coloca al bebé encima de la tripa de la mamá, él solo va rectando hasta el pezón. La areola durante el embarazo se oscurece y aumentan las vesiculitas que hay en la areola, y se ha visto que cuantas más vesiculitas tiene esa areola, más olor desprende y antes llega el feto a la mama, ¿vale? Entonces, por instinto, el feto llega a la mama. El feto hay que poner inmediatamente al feto con la madre, porque tiene el reflejo de succión entre los 10 y los 20 primeros minutos de nacer, tiene el reflejo de succión, ¿vale? Ya lo veremos con el recién nacido.
y bueno, al principio sale suerito de la mama y luego ya sube lo que es el calostro. El calostro es una secreción más amarillenta y espesa con mayor contenido en grasa y en inmunoglobulinas, ¿vale? En defensas. Y bueno, es súper nutritivo para el recién nacido y muy beneficioso, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. Vale, hasta aquí hemos terminado del tema. Hacéis la autoevaluación y los esquemas y ya me los dais a la vuelta, ¿vale? Cuando reiniciemos las clases. Así que nada, con este vídeo os dejo, poquito a poco ir trabajando a vuestro ritmo y nos vemos prontito. Hasta luego.